que es el dueño aquí de la casa. Vale. Yo voy a quitar mi video para poderle dar paso a Eric. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Como decía el profe ahorita en las discusiones sobre la situación, digamos, eh, se ha hecho muy difícil los cursos, se ha duplicado el tiempo que uno gasta. Ahorita nomás en la mañana, por ejemplo, acabé mis clases a las 11 y después de eso duré entre 1 hora y 1 hora y media simplemente respondiendo correos de otros estudiantes de otros cursos. Entonces, ha sido una tarea difícil. En medio de esa tarea difícil, pues he tratado en estos últimos días, desde Semana Santa, tratar de retomar lo que había hecho en España y que hice como un resumen, un texto PDF, un resumen de los resultados que había obtenido ahí. Y con ese resumen, pues la idea es empezar a retomar las actividades de mi doctorado. Y el resumen es lo que les voy a mostrar en el seminario de hoy. Entonces, dame un momentico, ya les comparto mi pantalla. Entonces, el trabajo que yo tengo propuesto para mi doctorado es un estudio de... ¿hay alguien que está preguntando alguna cosa? Okay. Lo que les dice, bueno, mi trabajo de doctorado va a consistir en estudiar en sistemas de cristales fotónicos cómo es posible caracterizar la interacción entre emisores mediada por la estructura cristal fotónica, por los modos electromagnéticos que permitan esa estructura. Entonces, un primer trabajo que se está realizando es el estudio de una estructura particular que presenta un cono de Dirac en la relación de dispersión de un cristal fotónico, y de esta manera pues estudiar los modos en esa estructura, con los modos, estudiar la función de Green de los modos electromagnéticos, y a partir de esta tratar de inferir cómo es la naturaleza de la interacción y características importantes que pueda tener los modos de electromagnéticos para controlar la interacción entre emisores. Características como la polarización, como la dirección de emisión, van a jugar un rol importante. Entonces, la descripción de esos modos electromagnéticos la queremos hacer desde las ecuaciones de Maxwell eh, y a partir de ellas, pues construir la función de Green, conservando información de la distribución espacial que tienen los modos, los grados de libertad como polarización, como dirección. Entonces, en base a eso, pues escogimos una estructura de un artículo donde reportan un cono de Dirac en la estructura. La estructura es la que se muestra aquí en este gráfico. Entonces, básicamente el cristal fotónico es un cristal de slab. Ya les, un momentito, yo les hago aquí un dibujito de cómo se vería. Entonces, esto es lo que yo veo si lo miro desde arriba. Y cuando yo digo que es un slab de cristal fotónico es porque lo que yo tengo es, lo miro lateralmente, lo que tengo es un espacio en esta región, es donde yo voy a tener esta estructura que estoy viendo desde arriba. Y en esta región por fuera de ese rango lo que tengo es aire o un sustrato posible. Y la característica que tiene es que el índice de refracción por fuera, llamémoslo N1, es menor que el índice de refracción N2. Entonces,
este material, diseñado de esta manera, permite confinar la luz en la dirección Z, digamos, en la dirección vertical, debido a una reflexión total interna. Como tenemos que el índice de refracción efectivo que tiene ese material es mayor al índice de las partes externas, entonces habrá en condiciones donde tengo reflexión total interna y los modos electromagnéticos van a quedar atrapados ahí en el slab. Y en la parte del plano XY, tengo entonces este patrón de periodicidad que me va a ayudar a controlar también cómo se propaga la luz en el plano. Este patrón de periodicidad implica los huecos tienen un índice de refracción, en este caso son huecos de aire, los agujeritos blancos que se observan, y la matriz amarilla normalmente pues es un semiconductor, varían en su naturaleza, aceluro de galio indio, silicio. Esos materiales tienen un índice de refracción alrededor de 3, más o menos, una permitividad entre 10 y 12, permitividad relativa. Entonces, y ya, digamos, la periodicidad que tiene mi material va a jugar un papel importante en cómo van a ser los modos y cómo van a ser las frecuencias permitidas de los modos electromagnéticos. Y la periodicidad en este caso pues va a estar caracterizada por estos vectores de red que puse acá, son más o menos algo de este estilo. En el espacio real y en el espacio recíproco tengo también una red que va a estar caracterizada por los vectores V1 y V2. Entonces, digamos, para el estudio de las frecuencias, de las autofrecuencias y los automodos permitidos en este material periódico, se estudian a partir de, digamos, lo que vamos a hacer en este trabajo es estudiarlo. Inicialmente lo estudiamos a partir de dos métodos. Un método, digamos que es bastante usado para hacer unos cálculos rápidos de cualquier estructura y es basado en un software desarrollado en el MIT que se llama MPB. Este software pues resuelve el problema de autovalores y autovectores asociado a un cristal fotónico para encontrar las autofrecuencias permitidas y los automodos. Y ¿alguien está diciendo algo? ¿No? Okay. Y la otra manera de abordarlo es un método más, digamos, es semianalítico, desarrollado por Dario Gerace y Lucio Claudio Andreani, y que es, digamos, nosotros tenemos una versión hecha de nuestro código, trabajada y desarrollada también por nosotros, el código en matemática también. Tenemos una versión en C desarrollada por Juan Pablo Vasco, un estudiante que hizo su pregrado y su maestría con el profe Herbert hace ya varios años, ya es profesor, ya es doctor, y esas son como las dos herramientas. Entonces, en una de las herramientas MPB, lo que hace es asumir una base de funciones. Te pregunta Johan que es semianalítico, ¿en qué sentido? Ok, en el sentido de que yo construyo, uso bases, digamos, funciones analíticas para describir mi problema. Entonces no es totalmente numérico, sino que yo a partir de esas funciones que en principio tengo un comportamiento y sé cuáles son analíticamente,
voy a describir mi sistema y esas funciones pues va a ser una base de funciones y cada una pues va a tener un peso. Entonces ese peso sí es, ese peso que me va a construir el automodo va a ser calculado numéricamente. No son funciones solo de block. Pues vale la pena como aclarar un poquito. La base del método del que está hablando Eric es un método realmente perturbativo, es decir, uno hace la solución analítica de un problema sencillo, que es el problema de slab homogéneo, y luego si tiene que resolver con esa base analítica de funciones un problema perturbado donde el índice de refracción ya no es el de un slab homogéneo, y entonces en ese caso pues ya necesita obtener soluciones numéricas a partir de esa base analítica que tiene. Por eso es un método semianalítico. Correcto. Entonces, no sé si Joan tiene... ¿Okay? ¿Quedó claro? ¿Otra Hola, pregunta? Eric. Hola, Eric. No, pues lo que yo entiendo entonces es que realmente lo que se hace es solucionar el problema homogéneo, ¿cierto? De una guía de onda. Entonces, las soluciones de esa guía de onda, después yo considero adicional para resolver el problema fotónico la periodicidad en el plano. Entonces, como yo estoy partiendo de unas soluciones previas, esa solución es analítica, ¿cierto? Correcto. Pero la solución posterior, cuando yo considero la periodicidad, es numérica. Si utilizo un método numérico para solucionar ese problema. Pues eso ¿Sí? es lo que Es eso. acabo de decir, Joan. Vale, Exactamente, perfecto. Joan. Muchas gracias. Eso Vale, es lo que dijo el profe y así funciona el método, correcto. vale, vale, gracias. Entonces, bueno, teníamos esos dos métodos. Por el otro lado, MPB como tal, sí lo que hace es escoger una base de ondas planas nomás y va a ser un proceso variacional en esa base para describir el campo y tratar de minimizar iterativamente el problema de autovalores. Pero entonces, digamos, en MPB, en este caso para los slabs, es un método que asume algo que a mí me parece que no es del todo correcto, pues no es correcto y tiende a fallar en algunas circunstancias, y es que mi sistema en la dirección vertical no tiene ninguna periodicidad. Y para trabajarlo desde MPB yo tengo que asumir una supercelda y poner una periodicidad que no está en el sistema real. Entonces, con esa aproximación, con ese assumptions que hacemos, debemos tener un poco de cuidado en algunos casos, ¿no? Ya vamos a ver que el método, si los comparo, pues van a tener algunas diferencias que pueden estar en parte debidas a esas diferencias en la forma en que calculan, ¿no? Entonces, siguiendo con el trabajo que se ha hecho, Eric, lo primero, dime, profe. te quiero hacer una claridad. Sí. Realmente el hecho por el cual el suponer una base de block en el exterior no es una buena cosa, es porque cuando tú modelas con una base de block sistemas periódicos en esa dirección, pues no vas a tener la información de los modos radiativos que son muy dominantes. Entonces, claramente, ese problema no es equivalente bajo ningún punto de vista a lo que es un problema abierto sin estructuras periódicas. Entonces, digamos que la base de fondo por la que es incorrecta esa aproximación es porque en el exterior, cuando tú pones una cosa periódica, estás asumiendo que hay resonancias de esa cosa periódica y en ningún momento vas a tener modos radiativos que estén involucrados en ese sistema. Por lo tanto, los factores de calidad y las tasas de pérdida pues van a ser incorrectamente calculadas en esa condición. Correcto, sí. Sí, sí.
Entonces, bueno, una primera cosa que se hizo fue precisamente comparar los métodos. Por cada método por separado se trató de buscar la convergencia de esos métodos. Y en términos de MPV se maneja, digamos, la resolución, que es el parámetro que uno le puede controlar a la parte numérica, qué tan fino es la resolución en el espacio real que toma MPV para discretizar los campos. Y en GME tenemos dos factores importantes, que es el número de ondas planas en la dirección del plano XY y el número de modos guiados que considero yo en mi estructura de slab homogéneo como base. ¿Sí? Entonces, esto es como, digamos, un gráfico de la convergencia de los dos métodos. Entonces, a la luz de lo que dijimos, de lo que acabamos de decir, ¿cómo entenderías tú que el resultado aparente de MPV sea mejor que el resultado aparente de GMI? Bueno, una cosa, pues, digamos, una cosa que aquí, digamos, en la forma en que lo comparé, puede que no sea tan buena, en el sentido en que, digamos, en MPV, yo los saltos que estoy haciendo solo tomo 3 puntos, pero cada uno es el doble del otro. Entonces, el aumento que estoy haciendo en resolución ahí, en ese caso, pues es mucho, y la convergencia pareciera que se está aumentando, que se alcanza más rápido. Pero en ambos casos, si yo miro el método por separado, pues yo considero que ambos están convergiendo alrededor de un error en cada cambio del 0.1%. Sí, pero lo que te estoy preguntando es por qué la diferencia entre los dos métodos si estás describiendo la misma cosa. Ya, ok. Entonces, digamos, entonces voy a poner esta gráfica aquí para tenerla ahí de referencia y es... Déjala de arriba, no, déjala de arriba, en donde estabas. ¿Por qué sería aparentemente mejor la precisión que tiene MPV que la que tiene GMI? Pues para mí la respuesta a eso es lo que acabamos de decir. Es decir, que como no están los modos radiativos, realmente el cálculo que está haciendo GMI no es correcto. Y ahí tú lo que estás graficando es delta de omega sobre omega. O sea que estás graficando algo como el factor de calidad. Entonces, en principio, claramente la visión, a mi modo de ver, más correcta la tendría GMI, porque en el caso del MPV estás detectando que hay menos quality factor porque no tienes en cuenta realmente los modos de radiación. O sea, como tú no estás teniendo en cuenta los modos de radiación en Z, te está dando un modo que en principio puede tener un confinamiento muy bueno cuando en realidad no es así. Ok, bueno, pero en este caso, o sea, cuando yo menciono aquí en la gráfica delta de omega, me refiero a que es digamos, es el cambio de frecuencia cada vez que aumenta el tamaño de mi resolución Está o de bien, mi base. está bien, pero en los dos estás definiéndolo de la misma manera. O sea, estás haciendo un cálculo de la precisión del error, el error de Correcto, omega, por eso. Eso es como un quality factor. Y te está dando mejor en MPV que en GMI. Y lo que quiere decir eso es que efectivamente la aproximación de MPV está asumiendo un comportamiento de block en la dirección Z que no es correcto. Y por eso te da un quality factor un poco menor. En Z lo que ancha el quality factor es precisamente el hecho de que tu onda puede ser radiativa. correcto. Ya te entiendo. Ok, entonces, ¿sí? ¿Alguien intentó decir algo? Bueno, eh,
Aunque en realidad se ven como parecidos es porque realmente la diferencia debería ser mucho mayor, pero no se ve porque tú no tienes las radiativas metidas acá. Tú solamente lo que tienes en GMI descrito aquí al lado derecho son los modos guiados, que esos decaen. Entonces, en principio, podría parecerse de alguna manera lo que estás calculando en GMI con lo que estás calculando en MPB. Correcto. Entonces, hasta ese momento sí, correcto. Yo en GMI estoy calculando solo los modos que son guiados y en MPB, pues todos los que MPB puede calcular, aunque él va a tener problemas MPB cuando esté en regiones donde los modos radiativos sean importantes, porque ahí la descripción de MPB es equivocada, es errónea. Entonces, eso lo vamos a ver aquí en esta gráfica un poco más detallado. Esta es una estructura de bandas típica para unos parámetros fijos donde vamos a hacer el estudio. Entonces, para esos parámetros geométricos del sistema, encontramos esta estructura de bandas. La línea roja me dice cómo es con MPB, la línea azul me dice cómo es con GMI, y la sombra azul me describe la región del cono de luz donde están los modos que son solo modos guiados, ¿sí? Los modos, las líneas que se cortan acá, si yo quitara la sombra, en MPB y en GMI se van a ver diferentes. En GMI pues van a ser una cosa que continúa y toca aquí el borde, digamos, de alguna manera, continúa y toca, llega al borde. Y esos modos, pues en GMI tienen información eh, de también un acople posible con modos radiativos, que sean modos que lo que yo estoy asumiendo en los modos de GMI es, si tengo mi slab, ¿sí? Cuando yo escojo la base inicial de GMI, con la que estoy haciendo los cálculos, es una base que dentro del slab, la onda puede ser oscilante, pero una vez sale del slab, decae exponencialmente, ¿sí? Por otro lado, MPB asume que la base que está usando es ondas planas y entonces también afuera y adentro la base que MPB tiene es oscilante, ¿sí? ¿Y Y por esa qué? base pues, no es muy buena para describir un modo radiativo, como decía el profe ahorita en la discusión, y cuando tengo modos radiativos, que será en la región donde tenga, eh, que será la región fuera del cono de luz, van a aparecer modos radiativos y MPB en esa región falla, no es capaz de describir, no puede describir, pues, como lo había dicho el profe, porque la descripción es de una periodicidad y un modo radiativo, pues, va a ser radiativo desde que sale hasta el infinito, no va a tener esa periodicidad. ¿Cómo excitas tú un modo radiativo, Eric? O sea, un modo de estos que decae, uno lo entiende porque uno trata de mandar energía por la guía y entonces parte de la energía se escapa. Entonces aparece un comportamiento exponencial decreciente indicando que por conservación de la energía, a medida que me alejo más del slab, pues esa radiación tiene que irse perdiendo para poder garantizar la conservación de la energía. Pero ¿qué pasa con un modo radiativo? Porque cuando un modo radiativo queda oscilando hasta infinito, quiere decir que no hay conservación de la energía frente a un pulso interno que yo lance. Entonces, ¿cómo excito yo esos modos? Ok, para yo tener un modo radiativo, pues lo que yo pensaría es que debo estar suministrándole constantemente energía a mis sistemas, es decir, enviando un pulso constante, digamos, con cierta frecuencia todo el tiempo, para que ese modo pueda existir en la estructura, ¿no? Correcto, o sea, lo que necesitas es que esa integral de energía en infinito
corresponda a la tasa con la que tú estás bombeando la energía al sistema. Y de esa manera, pues, queda garantizada la conservación, ¿no? Correcto. Entonces, digamos, toda esta discusión que estamos ahora teniendo con el profe Herbert y que les estamos contando a ustedes, la tuvimos en su momento también con Alejandro en España, discutiendo los resultados de cada método, por qué podrían ser las diferencias. Las conclusiones pues son las que más o menos hemos dado en esta discusión que estamos presentando ahora. Y en base a esas discusiones pues optamos por trabajar con GME por las ventajas que tiene en cuanto a describir el problema de la manera más completa, sin ningún fallo en ninguna de las regiones. Y bueno, digamos, de todas maneras, se usó a MPB para describir y tener un punto de comparación en las regiones donde se pueda, digamos, de cierta manera comparar. Si bien entonces esta gráfica de aquí de la izquierda pues muestra que hay unas diferencias, esta aquí a la derecha me muestra porcentualmente esas diferencias entre los dos métodos en cada punto del espacio recíproco como es. Y me muestra que en la región del cono de Dirac, que es donde voy a estar interesado, alrededor de K, las diferencias pues son más o menos del 2%. Y en general la descripción que hace tanto MPB como el GME en frecuencias y en los modos, describe cualitativamente el mismo comportamiento a pesar de las diferencias numéricas que tienen, ¿no? Entonces, digamos, una forma de validar las dos, el resultado por uno y por otro lado, es que tengan ese comportamiento cualitativo similar. Y ya, digamos, en búsqueda de una precisión numérica más apropiada, nos quedamos con GME como método de trabajo. Y otra ventaja es que, dado que tiene una descripción al final analítica de los campos en funciones que son analíticas, eso me permite con bastante facilidad poder evaluar los campos o la función de Green, ya veremos después cómo se calcula, en cualquier punto del espacio que yo escoja de manera arbitraria. Si lo hago con MPB, MPB es un método que es puramente numérico y tendría que, si de alguna manera voy a cambiar el punto de observación por algún motivo, volver a hacer el cálculo completo. Entonces, esa es una ventaja también que tiene GME. Uno hace el cálculo una vez y puede dejar guardadas sus funciones para evaluar después en cualquier punto del espacio en posición que quiera. Entonces, ahora pues a continuación les voy a comentar, digamos, los resultados que hemos obtenido. Eso es una primera descripción, bueno, nosotros estamos interesados en la parte espacial, en mirar cómo es el campo en 3 puntos específicos inicialmente pues en 3 puntos específicos del SLAP. Ya les voy a mostrar aquí en la gráfica cuáles serían esos puntos. Entonces, está el punto que ya vamos a llamar pues 0, es el centro de la celda unitaria. Está un punto que llamamos A, y está un punto que llamaré B, ¿sí? Esos 3 puntos nos interesan mirarlos porque son los puntos donde inicialmente pues consideramos que el material y la estructura periódica exhibe las mayores simetrías que pueda tener. Entonces, queremos revisarlo en esos 3 puntos. Aquí los describo. R0 es la posición 0, RA está a raíz de 3 tercios de I,
y RB es menos raíz de 3/3 de I. Entonces, en cada uno de esos puntos, yo hice la estructura de bandas, la frecuencia como tal es la frecuencia de todo el modo, entonces esa forma pues no cambia, pero lo que sí cambia es en el código de colores, que me muestra cuál es la intensidad del campo eléctrico para cada uno de esos modos en los puntos, ya sea aquí a la izquierda la posición 0, a la derecha la posición B, A y B. ¿Sí? Entonces, una cosa importante es que yo lo que pienso hacer es, en esos puntos 0, A y B, vamos a poner, una vez ya se haya descrito el comportamiento del campo, mi interés es poner algún emisor, ¿sí? Ya sea un punto cuántico, un centro de vacancias de nitrógeno en centros de diamante. Hay incluso trabajos experimentales donde intentan colocar superpuesto encima del slab átomos por medio de pinzas ópticas. Entonces, a mí me interesa que como yo voy a poner en esos puntos un emisor, el campo en esos puntos, para el modo que estoy, para los modos de frecuencia que estoy manejando, que el campo en esos puntos sea diferente de 0 y sea significativo el campo eléctrico. Entonces aquí estoy poniendo la intensidad de campo eléctrico en el código de colores de cada una de las bandas. Y en la región particular del cono de Dirac, vemos que el campo tiene un valor significativo. Y una cosa que, digamos, está inicialmente en el trabajo de Lukin, que es la persona que propuso la estructura y que describió primero, él lo hace solo en la posición 0. Y una cosa importante que se quiere es que esa región del cono de Dirac quede de cierta manera aislada y yo pueda poner un emisor con una frecuencia cercana a el cono de Dirac y puedo asegurar que no se acopla a ninguna otra banda en ninguna otra región, ¿sí? Entonces, digamos... Eric, ¿por qué no recuerdas un poquito para la comunidad nuestra qué es un cono de Dirac? Ok. Un cono de Dirac es, digamos, en una relación de dispersión, es una región de la estructura de bandas o de la relación de dispersión donde el comportamiento de la frecuencia con el vector de onda se puede decir que es aproximadamente lineal. Como más o menos se alcanza un poco a ver acá, ¿no? Sí, pero si tú te vas a regiones de tangencia de las curvas que tienes ahí, hay muchas regiones lineales. Entonces, ¿por qué eso es importante? No, entonces es un cono porque, digamos, sí, eh, tengo como un punto donde dos bandas se tocan, ¿sí? En esa región. Lo que voy a tener es la relación de dispersión, además de que es lineal, tengo un solo punto donde las frecuencias, la relación de dispersión se tocan, cierran lo que era antes un gap, ¿sí? Y hay digamos, una discusión en qué tan, hay como una dualidad entre si es o no es un gap que se cerró o sigue siendo un gap, porque, digamos, si bien hay un modo, hay un modo que es único en ese punto, digamos, eso es como una de las cosas importantes del cono de Dirac, ¿no? A ver, aquí hay que decir varias cosas, que Eric lo está diciendo, digamos, pensando un poquito en lo que tiene ahí en su trabajo, pero valdría la pena ser más general.
cuando yo me paro en un punto de una banda cualquiera, debo recordar que la velocidad de grupo es la velocidad que está asociada a la derivada de la curva en ese punto. Entonces, resulta que cuando yo miro en energía un diagrama de bandas y yo trazo una línea horizontal a ese diagrama de bandas, entonces yo tengo que ver cuáles son los canales por los cuales la luz puede viajar a través de esa guía, ¿correcto? Entonces, si yo estoy parado en cualquier punto del diagrama de bandas, siempre voy a tener varios canales por los cuales la luz se puede ir. Es decir, voy a tener distintas opciones de K en las cuales pues la luz puede salir del cristal o puede viajar en el cristal, y entonces esa parte la hace pues digamos interesante en el sentido de que de esa manera pues esos modos pueden ser guiados o no guiados. Sin embargo, cuando yo estoy en un gap, yo sé que una brecha de energía en el diagrama de bandas, lo que quiere decir eso es que si usted trata de mandar luz para que viaje por el cristal, esa radiación toda se va a devolver. Es decir, no vas a tener radiación que se propague. Entonces, eso es así. Es decir, de alguna manera no tengo permitido ningún modo de luz al interior del cristal cuando voy a lanzar radiación en esas frecuencias. Sin embargo, cuando uno empieza a jugar con la geometría, esas bandas empiezan a deformarse un poco. Entonces, si uno mira, por ejemplo, este cristal del que está hablando Eric, es un cristal donde hay una relación de radios, de diámetros, etcétera, etcétera, que hace que efectivamente en la región donde él está mostrando el punto no haya ningún otro canal abierto. Es decir, que si uno hace una pequeña variación de la geometría, es muy probable que esas bandas de arriba y esas bandas de abajo no se toquen. Es decir, haya un gap. Y jugando con los diámetros, con los radios, hay una relación mágica en donde efectivamente la banda de arriba y la banda de abajo se tocan en un único punto y no hay ninguna otra banda que tenga puntos en esa región. Entonces eso ya hace, digamos, aparecer una forma de vivir los modos dentro del cristal muy especial. Ahora bien, aquí tenemos luz, ¿no? Y la luz siempre es relativista, independiente de que esté en un medio o esté por fuera del medio, pues lo único que tendrá es una corrección con el índice de refracción, pero en todos los escenarios siempre será relativista. Entonces, tener aquí una relación de dispersión lineal es recuperar un comportamiento efectivo relativista con condiciones, digamos, diferentes a las que uno tiene cuando se produce el doblado de las bandas. Recuerden que la luz viajando en un medio homogéneo tiene una relación de dispersión lineal. Si yo me meto en un medio donde hago cambios en el índice de refracción, esa es la razón por la cual aparece el doblamiento de las bandas. Eso que está mostrando ahí Eric es precisamente una cosa no lineal, y es no lineal precisamente porque la estructura tiene cambios en el índice de refracción. Y se hace una primera zona de Brillouin, sí, como lo sabemos bien, esos cambios del índice de refracción son periódicos. Entonces, quería aclarar esos pequeños conceptos porque creo que son fundamentales para entender lo que Eric está mostrando acá. Sí, muchas gracias, profe. Bien. Entonces, en esos tres gráficos, pues, más que la estructura de bandas que ya habíamos visto antes, cuando comparé GMI y MPB, quería mostrar aquí también cómo era el campo en cada uno de los puntos y resaltar que ese campo tiene un valor significativo en el valor del cono de Dirac, ¿sí? Entonces, en estas regiones
el campo va a tener un valor eh, significativo, importante, y eso adicionalmente pues es también lo que nos va a permitir que el emisor se pueda acoplar con los modos electromagnéticos del cristal fotónico. Cosa diferente pasa, por ejemplo, en esta región, en esta banda. Yo puedo poner un emisor que tenga una frecuencia con esa que corresponda a esa banda, ¿sí? Pero si ese emisor no hay campo eléctrico eh, en ese punto, tampoco me voy a poder acoplar con la radiación. Recordemos que el, el emisor, el acople entre un emisor y el modo electromagnético en una aproximación dipolar viene dado como el producto punto entre el momento dipolo que tenga ese emisor y el campo eléctrico en la región espacial donde tenga ese emisor. Entonces, no es suficiente solo poner un emisor con la frecuencia adecuada, sino que también tengo que ponerlo en una posición adecuada donde el campo eléctrico del modo en el que estoy interesado sea relevante, ¿no? Entonces ya describiendo eso, es una primera visión de que en esos puntos donde yo estoy interesado voy a poder tener un acople entre radiación y materia. Ahora, digamos, aquí hay unos parámetros típicos de los valores de los campos en esas regiones. Yo quiero mirar ahora que sin importar, bueno, en las bandas anteriores, cuando uno hace el estudio de esta manera, digamos, de una curva, yo en el espacio recíproco tengo que esta es mi primera zona de Brillouin. Perdonen ahí que no haya quedado muy simétrica. De hecho, la hice rotada. Voy a borrarla acá. Así. ¿Sí? Cuando uno hace estas gráficas de bandas que estoy mostrando acá, lo que uno hace es lo siguiente, ¿no? El punto gamma es el centro de la celda unitaria, el punto M es este punto de acá, y el punto K es este punto, ¿sí? Y esos puntos, que son puntos de simetría, me definen en una estructura de bandas cuáles son los máximos y los mínimos que pueden tener esas frecuencias permitidas dentro del cristal. Yo no sé, aquí en mi pantalla se está como yendo y volviendo la imagen. ¿Ustedes están viendo bien? Y se ve titilante a ratos, no sé por qué. Sí, sí, a mí también me está pasando lo mismo. Si quieres, denme un momentico, yo cierro y vuelvo a abrir la pantalla y a ver si se mejora. Salió la cara de Eric, por lo tanto no se mejoró. Parece que ya volvió. Listo. ¿Listo? Entonces, volviendo acá, les decía que uno normalmente
para hacer estas gráficas, lo que hace es barrer sobre los bordes de esta línea que conecta gamma con M, M con K y de nuevo K con gamma. Esta línea que pinté acá, que estoy mostrándoles. Pero, digamos, basados en que estas curvas que estoy siguiendo en el espacio recíproco, por ser puntos de simetría, me van a definir los máximos y los mínimos de frecuencias permitidas. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, un vector de onda K que no esté en estas curvas, sino uno, por ejemplo, aquí al interior del triángulo, lo que voy a obtener es una frecuencia que va a caer en estas mismas regiones que están delimitadas por esa banda, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es ya no un barrido sobre ese pedacito de triángulo, sobre los bordes de ese triángulo, sino que vamos a ver en una región aquí cuadrada, ¿sí? En toda esa área cuadrada, cómo se comporta la estructura de bandas, los campos, y digamos, me voy a parar alrededor de K, ¿cierto? Para saber cómo es el campo y la estructura de bandas. Entonces, yo voy a saltarme esta parte un momentico para mostrarles más o menos la idea de lo que estoy haciendo. Entonces, me paré en esa región alrededor de K y no me centré solo en calcular los campos, las frecuencias de los bordes del triángulo, sino una región cuadrada. Entonces, lo que tengo es, como siempre se le ha dicho, realmente aquí se ve la naturaleza de que eso es una banda, ¿sí? Y así se ve, digamos, la frecuencia, cómo es la frecuencia para cada uno de los Ks que estoy tomando ahí. La de la banda de abajo, esta sería la banda de abajo, y esta sería la banda de arriba, ¿sí? Entonces, en esa región, y ahorita vuelvo a este gráfico, en esa región yo voy a mirar cómo es para la banda de abajo el campo, la magnitud del campo, y cómo es para la banda de arriba en las gráficas que estaban aquí anteriormente, ¿sí? Esta primera descripción que queremos ver es, de cierta manera, caracterizar la magnitud del campo alrededor del cono de Dirac, ¿sí? Y lo que se encontró es que la magnitud de ese campo oscila entre valores entre, por ejemplo, para la posición 0, oscila entre valores entre 0,8 y 0,85, aquí entre 0,80 para la banda de arriba, para la banda de abajo, perdón, entre 0,84 más o menos y 0,86 y medio. Y para los puntos A y B, que son muy similares, oscila en un valor más o menos constante entre 1,31 y 1,34. Comparado con valores de campo que en otras regiones de la banda pueden ir a 0 y esto, entonces la conclusión que se puede llegar es que en una primera aproximación yo puedo decir que el campo alrededor del cono de Dirac tiene una magnitud aproximadamente constante, como la primera descripción de los modos alrededor del cono de Dirac. Ya asumiendo que es constante, lo otro que queremos hacer es mirar cómo es cada una de las componentes. Ya sabemos que es constante, pero no sabemos cuánto vale la componente X y cuánto vale la componente Y, cuánto es la contribución de cada una de las componentes. Aquí hay una cosa que yo olvidé mencionar inicialmente, y es los cálculos que yo estoy mostrando acá. Cuando yo resuelvo un cristal fotónico, yo puedo separar los modos en dos familias. Una familia que tiene simetría respecto al eje Z, simetría par, y una familia que tiene simetría impar respecto al eje Z, en los modos del campo electromagnético. En este caso, las gráficas que le he mostrado hasta ahora
es, eh, es el conjunto de modos de la familia que es par respecto a Z. Normalmente se conocen como modos TE-like, transversoeléctricos, ¿sí? Y esos modos pues tienen la característica de que cuando yo me paro en Z igual a 0, solo tienen componente eh, del campo eléctrico en el plano, es decir, componentes X y Y. La componente Z, el campo eléctrico no contribuye, es 0. Entonces, en este caso, lo que yo estoy mostrando en el código de colores para cada una de las bandas es el valor que toma la, la componente X al cuadrado dividido o normalizada por el campo total. Entonces vemos que en la banda de arriba tiene un comportamiento donde tiene unas regiones de máxima contribución de la componente X, y otras regiones donde la componente X es nula. Y en la banda de abajo pasa similar, pero digamos como una inversión, como un desfase. De tal manera que en este caso, cuando en la banda de arriba tengo un máximo en la coordenada, en la componente X, en la componente Y tengo un mínimo, ¿sí? Y aquí es importante notar que para la posición 0, yo tengo valores muy pequeños, cercanos a 0, la componente cartesiana en X se anula, y valores donde es muy grande. Si yo lo miro en las posiciones A y B, lo que veo es que la magnitud se mantiene de cierta manera alrededor de la contribución de la componente cartesiana en X va a ser cercana a 0,5, que ya no baja hasta valores cercanos a 0, sino que está alrededor de 0,5. Es decir, todo el tiempo, a pesar de que yo me mueva alrededor del cono de Dirac, la contribución del campo eléctrico en su componente X y por tanto también la componente Y van a estar, van a aportar más o menos de la misma manera, ¿sí? Eso nos sugiere. ¿Tienes idea de qué polarización tiene el campo realmente en cada uno de esos puntos? Sí, ya ahorita lo vamos a mirar. Yo tengo, digamos, como la secuencia lógica. Entonces, al ver eso, que cada una de las componentes tiene una contribución diferente, entonces empiezo yo a tratar de pensar de que en el punto 0, en la posición 0, el comportamiento pareciera que fuese un tipo de polarización lineal, donde tengo o contribución mayoritaria en X, en algunos puntos, y en otros puntos pues tendré la contribución solo en la componente Y. En cambio, en las posiciones A y B, pues va a tener contribuciones de ambos, lo cual sugiere que puede ser algún tipo de polarización diferente que no sea lineal. Pero digamos en términos de simetrías, porque esto parece un análisis numérico, pero en términos de simetrías del cristal, ¿tú qué esperarías? Porque aparentemente, por lo menos en la posición R0, ¿cierto? Tú tienes Sí. que, si trazas un plano vertical en Y y uno en X, vas a ver que el cristal tiene simetrías, o sea que el campo de entrada no tiene una opción distinta a estar polarizado con contribuciones en los dos ejes, ¿no? Puras. Sí, digamos, en el centro lo que uno no obtiene, dependiendo también del vector de onda en el que esté eh, interesado, es que, digamos, uno espera algo como que si el vector de onda Recuérdanos, está... R0 es en el centro, ¿cierto? Sí, R0 es en el centro RA y RB es en los centros de los círculos. de los circulitos en los extremos de la celda. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, Fíjate que si tú trazas un plano vertical que pase por los centros de A y de B, ¿cierto? Vas a tener una simetría de que todo lo que tienes al lado derecho
del plano, de ese plano, es exactamente equivalente a lo que tienes al lado izquierdo. O sea que ese es un cristal que tiene esa simetría especular y también la tiene verticalmente, ¿cierto? Entonces, me gustaría que lo que estás exponiendo lo hables en términos de la simetría que tiene el cristal, porque obviamente cualquier modo que uno vaya a definir en esa estructura tendrá que tener esas simetrías, ¿no? Correcto. Eh, ok, O sea, lo que te quiero decir es, por ejemplo, si tú tienes un campo en el centro, ese campo podría tener, por ejemplo, polarización. ¿Qué tipos de polarización podría tener? Esa es la pregunta que estoy haciendo. sí. Digamos, basados en las simetrías, cuesta un poco verlo así a priori sin tener. Obviamente nadie ve esto que le estoy preguntando a Eric, no lo he discutido nunca con él, así que no te sientas mal si no se sabe la respuesta. Sí, Pero, sí. pero es claro, por ejemplo, que si yo hago ese ejercicio en A y en B, yo no espero eso, porque obviamente el cristal solamente tiene la simetría en el plano horizontal, ¿no? Ujú. Es decir, Correcto. si yo lo hago en A, por ejemplo, lo que veo hacia abajo del cristal es lo que veo hacia arriba, pero si lo hago en Y ya no es lo que tengo al lado izquierdo igual a lo del lado derecho. Entonces ahí puedo tener cambios en la distribución del campo. Pero si lo hago en esos dos planos que te dije de R0, entonces tú tienes una simetría de la función dieléctrica y eso obliga a que esos campos tengan esa simetría. Entonces, es importante mirar la consistencia de lo que estás calculando, ¿vale? Con esas simetrías dieléctricas, porque de entrada debe haber consistencia, ¿no? Correcto. Ujú. Eh, bueno, hasta donde... Una pregunta, ¿tú cómo correlacionas la información espacial con la información en frecuencia? Porque tú estás mostrando una gráfica de los conos, ¿no? Esas Sí, gráficas son gráficas hechas digamos, para un punto, ¿no? O sea, cuando tú estás mostrando abajo, ¿puedes mostrarnos abajo nuevamente las gráficas que tienes? Las de los conos. Esas acá. gráficas, esos conos, no, arribita, arriba. Bueno, esas puede ser. Sí, esas. Otra Va, vez se puso intermitente. ¿Lo están viendo quieto o está intermitente? intermitente, eso debe ser mientras carga, ¿no? Sí, es que las imágenes que he puesto en este resumen siempre son pesaditas. Entonces, la pregunta es, claro, cada una de esas gráficas corresponde a un punto, ¿no? A un punto fijo. Entonces, la pregunta que yo estoy teniéndote es cómo se correlaciona la información de esa estructura en frecuencias con la estructura espacial. O sea, cómo directamente puedo yo saber, digamos, cuál es la información que proviene de una banda o de otra, digamos, en un punto, ¿no? Esa es la parte importante. Dame un momento, voy a tocar. Voy a tener que volver a abrir el documento, a ver si me voy para arriba y vuelvo y bajo. No, sigue igual. Real- Sí, Realmente Eric está haciendo una investigación sobre cómo producir árboles de Navidad. Entonces, eso es lo que no nos había dicho. con luces intermitentes. Exactamente.
Oye lo que te dice Juan, ¿Qué dice? ¿Qué dice? está bonita la animación. Sí, sí. Entonces, bueno, lo que yo hago es resuelvo mi problema de frecuencias para cada uno de los Ks que estoy tomando, ¿sí? Y adicional a eso, pues tengo el modo específico el modo espacial para esa frecuencia, ¿sí? Que si uno lo ve espacialmente, va a tener un valor de campo en cada uno de los puntos. Y para ese modo que está correlacionado para cada una de las frecuencias, o sea, digamos uno tiene de las ecuaciones de Maxwell y usando el teorema de Bloch, un operador, depende de K cuando pasa al espacio recíproco, que me resuelve este problema, ¿no? Un vector, una autofunción que va a depender de K y de omega, ¿sí? Y que tiene una distribución espacial. Entonces, esto es omega cuadrado, sobre ese cuadrado, ¿sí? Entonces yo, para cada K que voy tomando en esa región del espacio recíproco, resuelvo este problema de autovalores y obtengo mis dos autofrecuencias. Pues en este caso son dos las que estoy interesado, pero en principio las autofrecuencias de ese problema son infinitas. Y para cada una de las autofrecuencias yo tengo una autofunción. Y esa autofunción tiene una distribución espacial, que particularmente yo lo que estoy mostrando acá es cómo es la componente X si evalúo esa autofunción en las posiciones 0 o A y B. No sé si esa era la pregunta que estabas haciéndome. Pues un poco confusa tu respuesta, pero bueno, la idea es la siguiente, o sea, pensaría yo que lo que quieres decir es que cuando te fijas en un punto, el esquema que estás mostrando en el espacio recíproco es el esquema de contribución de las frecuencias a los campos que hay ahí, ¿cierto? Entonces, estás mostrando esas contribuciones de dónde vienen, si vienen de la banda de abajo o vienen dominantemente de la parte de arriba y para qué espacio de estas frecuencias, ¿no? Esa es la parte importante, es decir, cuáles frecuencias o recordemos que ahí en lo que nos está mostrando Eric hay unas regiones amarillas. Esas regiones amarillas son las regiones que más contribuyen. Entonces, lo que estamos viendo es cómo en el espacio de frecuencias están las contribuciones al valor que tenga el modo en su punto R0. Y lo mismo está mostrando para el punto RA y para el punto RB, ¿no? Correcto, sí. ¿Ah? Exactamente. Entonces, para cada pareja de frecuencia y de vector de onda K, ese vector de onda K y esa frecuencia, cuánto me contribuyen al valor del campo en R0, en RA y en RB. ¿Sí? Y, profe, usted siempre encuentra las palabras más adecuadas. Ay, Entonces, en esta discusión, lo que digamos, podemos un poco mirar y concluir era ay, que, ¿no vas a seguir mostrando el documento? sí, Es que por eso te decía que estaba algo confuso porque no estábamos viendo qué estabas diciendo. ya, con razón. Sí, se me olvidó que la cerré y dejé de compartir. Sí, yo les había escrito acá cuál era el problema que resolvía.
y pues es lo que dice el profe. Entonces, para cada K y para cada omega, yo tengo una distribución de campo. ¿Sí? Si la evalúo en R igual a 0, tengo información de cuánto contribuye en cada una de las posiciones el campo para esa frecuencia y para ese vector de onda K. Y bueno, entonces, digamos que en las posiciones A y B, las contribuciones tanto alrededor del CONERAC, tanto para la componente X y como para la componente Y, son más o menos la misma, de la misma magnitud. Entonces tengo igual contribución de campo en su componente X que en su componente Y. Y por otro lado, en la parte en R igual a 0, tendré puntos donde tengo contribuciones mayoritariamente a la componente X y poca componente Y, o nula en algunos casos, y casos donde la componente X va a ser 0 y la componente Y no es 0. En el caso de la posición 0, pues ahí, en esos casos donde solo va a tener componentes X o Y, pues es claro que la polarización en esos casos será lineal, orientada solo en la dirección X o en la dirección Y. En cambio, en las posiciones A y B, como tengo contribución de ambas, ya no es tan fácil decir, pues ya no es inmediato decir que la polarización puede ser lineal. Incluso más adelante vamos a ver que la polarización en esas regiones es circular. Para ello, pues tendremos que ver que los campos que yo estoy encontrando en general son campos complejos, y la forma de ver la polarización cuando yo tengo un campo complejo es a partir de las fases que tengan las componentes cartesianas en X y en Y, ¿sí? Entonces, eso lo voy a mostrar aquí a continuación, ¿sí? Entonces, numéricamente, en general yo lo primero que obtengo serán campos que tienen parte real y parte imaginaria. Yo escojo una fase global para todo el campo que me permita fijar la componente en X que sea solo real, ¿sí? Entonces, digamos, en estas gráficas de aquí al lado, hay ocasiones donde miraré que es simplemente como algo muy cercano a 0 y ruido. Entonces, traten de no ponerle atención a esto, la información está más en estas gráficas. Entonces, en la parte de posición R igual a 0, lo que yo veo es que la componente real de en la componente cartesiana, la parte real, tiene un valor que toma valores entre 0 y 1, dependiendo del ángulo en el que yo me ubique respecto al cono de Dirac, mientras que la componente Y también tiene un comportamiento similar, y las partes imaginarias en ese caso de ambos son cercanas a 0, ¿sí? O 0, mejor dicho. Entonces eso hace que se ve aquí que las dos componentes están en fase. Cuando yo tengo componentes en fase cartesianas, eso implica que tengo un comportamiento de polarización lineal. En las posiciones RA y RB, ¿están en fase? ¿De qué manera concluyes que están en fase? ambas tienen parte solo real. Al mismo tiempo. La parte imaginaria es 0. Sí. Ok. ¿Y la parte imaginaria dónde la tiene? Acá en esta parte. La que está esa es la parte imaginaria. Ok. Ok. Exacto. Eso es para la banda de abajo, en la posición 0. Cuando Pero lo veo... hay una lineecita donde eso sí va hasta muy abajo. ¿Acá? Sí. Sí, pero digamos es como numérico, igual el exponente, o sea, la escala está en 1 por e a la menos 5.
Ah, ok, vale. Es como, él me escala ahí los colores dependiendo de los máximos y mínimos que tengan en la gráfica, pero Ok, son valores muy pequeños. sí. En cambio, en las posiciones RA y RB, ¿sí? Hice lo mismo en este caso estoy concentrándome en la banda de abajo. Escúchame. Del resultado que estás mostrando ahí arriba, quiere decir entonces que tienes una polarización lineal oblicua. Oblicua, sí, correcto. Dependiendo de en qué K me pare, va a estar orientada de manera oblicua. Y el valor que toma el campo en la parte de abajo, el menos negativo es simétrico antisimétrico con el positivo. ¿Te refieres que cuando es negativo, por ejemplo, valga 0, el máximo 0,75 y el mínimo Menos, también vale menos 0,75? correcto. Eh, Por, quizás sería bueno mostrar esas gráficas así y en intensidad, ¿no? Para saber exactamente si las propiedades esas de simetría que estamos diciendo se preservan, ¿no? Yo pensaría que sí, ¿no? Por lo menos arriba se ve bastante claro para X que eso ocurre, ¿no? Pero para Y no es tan claro. sí, Que si, sea si yo lo viera, digamos, simétrico. ¿alguien más está diciendo algo? ¿No? Sí, en X, digamos, hay una discontinuidad, por ejemplo, acá en esta región, pero yo mirara las intensidades, sí tendría algo parecido, ¿no? A lo que tengo en X y en Y. Digamos, en esta región tengo valores grandes. Lo que es claro es que si tienes un comportamiento que preserva esas simetrías. Tú tienes ahí el resultado de eso para RA y RB, igualito como lo tienes ahí. Sí, son los otros dos, este de la derecha, estos de acá. Ok. Sí, fíjate que en los que están al lado, ¿cómo es eso? Si se preserva lo mismo o no. Pareciera que no, ¿no? O sea, No, pareciera que en los de los lados, y es exactamente lo que estamos diciendo. Si yo tiro un plano, por ejemplo, horizontal o un plano vertical, eso no va a respetar las mismas propiedades de simetría, correcto. ¿no? Incluso aquí se ve que, digamos, si yo hago una inversión de X y Y, de Y, se ve que la parte Y positiva es diferente al comportamiento Y. Ah, Así. no, no lo sabría, ¿no? Pareciera que, bueno, no sé, es que no se ve ahí claro si es. Por ejemplo, en el caso de X, a pesar de que hay si tú pones en el R0 un plano en X, lo que está arriba te da con un signo y lo que está abajo te da con otro, pero pareciera ser la misma cosa, o sea que si lo grafico en intensidad es igual, ¿no? Sí, Mientras que el lado derecho, donde está RA, por ejemplo, yo veo que eso no es así, porque si yo cojo, por ejemplo, el plano horizontal, ¿cierto? En el plano horizontal, claro que, por ejemplo, en el caso de Y en R0 tampoco se ve eso. Si yo pongo el plano horizontal, cuando hago la reflexión, no me da simétrico. Esto está hecho para qué bandas, con la información de qué bandas. esto es para la banda de abajo, la inferior del cono de Dirac. Ah, pero es que no tiene la banda de arriba, ¿no? Ajá, Entonces, no, correcto. no se sabe cómo completa la contribución la banda de arriba, ¿no? Exacto. Ese es Sí. el. Ok. Ujú. Sí, puede estar una parte de la simetría en la banda de abajo y la otra parte de la simetría La en la parte, banda de arriba y
contribución de ambas sea lo que me ¿Por qué te escribe. concentraste en la banda de abajo? ¿Cómo? ¿Por qué te concentraste en la banda de abajo? Porque fue la primera que puse, abajo está más adelante las otras. Ah, bueno. Acá están. Entonces, en este caso, para las posiciones RA y RB, lo que yo tengo es que la componente real cartesiana en la dirección X, como les decía, pues es esta, más o menos se mantiene, eh, digamos, en un rango entre 0,76 y 0,9. Y, dime, si yo miro la componente en Y, su parte real es poca y tiene una gran parte imaginaria con signo negativo, ¿sí? Eso sugiere que hay un desfase cercano a pi medios, entonces eso es típico de una polarización circular o digamos, en principio elíptica, ¿sí? Como está cercano a pi medios, pues uno puede de cierta manera aproximarlo a una polarización circular. Profe, ¿tú estás diciendo algo? Yo escucho como... No, Eric, no, no, no. Bueno, bueno. También. Como si alguien estuviera tratando de hablar y estuviera como entrecortado, vale. Eso pasa tanto para la posición A como para la posición B. La diferencia entre las posiciones es el signo en la parte imaginaria. En el caso de B, la parte imaginaria es positiva, ¿sí? Eso implica que, digamos, uno podría decir, no me acuerdo que siempre olvido las polarizaciones elípticas. En el caso donde la parte imaginaria es negativa, que es para la posición A, podemos decir que la polarización es elíptica en negativa. Y en este caso, en la posición B, el desfase es de pi medios positivo y uno dice que es polarización elíptica positiva, ¿sí? Eso define el sentido, digamos, entre comillas, de giro de la polarización circular, ¿sí? Y como la componente real, la parte real de la componente Y es así muy cercana a cero, digamos, de cierta manera podemos describir el campo en una primera aproximación gruesa, digámoslo, como una polarización que sea circular, no elíptica, sino circular. Y esa es como la primera descripción de los campos en los tres puntos de posición de interés que tenemos para alrededor del cono de Dirac. En base a, bueno, eso es para la banda de abajo. Para la banda de arriba tenemos una situación similar. Se invierten en la parte, por ejemplo, en la posición 0 se invierte las contribuciones. Ahora, donde la componente Y era máxima en la banda de arriba, aquí es mínima, y donde era mínima es máxima, y lo mismo pasa con la componente en X, ¿no? Se invierten las contribuciones. Y ya por el lado de las posiciones A y B, lo que sigo teniendo es el mismo tipo de polarización. Digamos, aquí la parte real sigue siendo para la componente X solo la parte real, y la parte imaginaria de la posición A para la componente cartesiana Y es mayormente imaginaria con signo de nuevo negativo, ¿sí? O sea, esta polarización de nuevo es una polarización elíptica negativa.
mientras que esta polarización en el punto B es elíptica positiva, ¿sí? Entonces, de cierta manera, yo puedo decir como conclusión que tengo dos extremos en A y en B, donde la polarización es circular en un sentido o en el otro, y un punto intermedio, que es pasando por el origen, donde la polarización pues va a ser lineal, es decir, una combinación de las dos, que yo puedo ver como una combinación de las dos polarizaciones circulares que tengo en los extremos. ¿Sí? Tanto para la banda de arriba como para la banda de abajo. ¿Hay alguna pregunta del grupo? ¿Están todavía ahí despiertos y no han preguntado No nada? los he dormido. Ante ¿No? la, ¿Eso sí iba a decir algo? ante la elocuencia de las preguntas. No, que aquí estamos. Bueno, Jesús. No hablen tan duro, ya estaba a la mitad de la pesadilla. Ok. Dice Vladimir que le estaba calculando las bandas. Qué bueno. Eso está bien, que verifique que mis cosas, que los cálculos estén quedando correctos. Nunca está de más una ayuda, Vladimir. Entonces, digamos que con toda esta caracterización que se hizo de los campos en las diferentes posiciones y bajo la idea de lo que había hecho Lukin cuando propuso su artículo y su estructura, ellos aproximan el comportamiento del campo alrededor de los conos de Dirac, el comportamiento en términos del vector de onda P o K, yo lo escribí aquí como P, es cómo cambia el campo entonces si yo me muevo alrededor del cono de Dirac para la posición 0. Ellos hicieron este ansatz analítico y basados en eso, pues, y con las descripciones numéricas que hicimos nosotros, también les aportamos como en la descripción de cómo serían en los puntos A y B, ¿sí? Y en los puntos A y B, tanto para la banda de arriba como para la banda de abajo, que se estoy llamando más o menos, las polarizaciones, digamos, alrededor del cono de Dirac es un campo constante de polarización circular, ya sea negativa para el punto A o positiva para el punto B. Adicionalmente, yo hasta donde les he mostrado, me concentré en un cono de Dirac que voy a pintarles aquí para no irme tan lejos, ¿sí? Yo les había dicho que, de nuevo la pinté mal, la costumbre, pues, esto está, que mi espacio recíproco era este, ¿sí? Y que el cono de Dirac estaba alrededor de este vector de onda K, ¿no? ¿Sí? Pero yo puedo también hacer la descripción en este vector de onda K', y ese vector de onda K' tiene propiedades de simetrías similares a las de K, ¿sí? Salvo unos cambios como por inversión de signo, y en ese caso también alrededor de este punto yo voy a tener otro cono de Dirac, ¿sí? Que en frecuencia, como son puntos que por inversión y por simetría son equivalentes, en frecuencia tienen los mismos valores, pero ya digamos en componentes la inversión introduce algunos cambios en los signos, ¿no? Entonces, en esa región, en ese nuevo, alrededor de ese nuevo punto de Dirac, también
hice un proceso análogo a la descripción que les mostré ahorita para acá, y encuentro que, por ejemplo, bueno, estos para las posiciones ceros también los tomo yo los verifiqué y dan de acuerdo a los que propone Lukin en su artículo, y ya haciendo la parte en las posiciones A y B, pues encuentro que cuando me cambio, así como cuando yo cambio del punto A al B, cambio la polarización, aquí en este caso, ¿sí? Cuando me cambio dejando fijo A de K a K', también cambio mi polarización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la posición A, si miro en K, tengo polarización negativa, elíptica, y para el punto K', en la misma posición A, tengo contribución de polarización elíptica positiva. Y lo mismo pasa con el punto en la otra posición RB, ¿sí? Entonces, miren que se podría decir que, de cierta manera, cambiar las posiciones en los extremos de la celda unitaria en el espacio real puede ser equivalente a cambiarlas en el espacio recíproco las direcciones de los vectores de onda, ¿sí? O del punto de interés acá. Entonces, hasta acá, una primera descripción del campo eléctrico. Ahora, digamos, en la discusión de cómo era cuáles eran los métodos, el método adecuado, y eso también nos vimos obligados en no solo describirlo en algunos de los puntos, sino mirar las propiedades de simetría generales en una distribución espacial que tuviesen los modos electromagnéticos para cada una de las frecuencias, ¿sí? Entonces, estos son perfiles típicos de vector de desplazamiento. Recuerden que el vector de desplazamiento es el producto entre la permitividad y el campo eléctrico, ¿sí? Y pues la intensidad de eso va a ser epsilon cuadrado por E cuadrado, ¿cierto? Módulos cuadrados de eso. Eso es lo que estamos graficando acá en estas gráficas que estoy mostrando ahora, ¿sí? Para cada uno de los dos Ks en los que estoy interesados, K y K', y en este caso es para la banda inferior. Eric, yo vuelvo y te hago la pregunta sobre la simetría, que es un asunto que me preocupa. ¿Esto por qué no preserva las propiedades de simetría? Estas particularmente que tengo ahora en la imagen, ¿cierto? Sí. Si yo lanzo un plano horizontal, ¿por qué eso no es simétrico? Bueno, en este caso, lo que yo tengo también es que cuando yo estoy fijando mi vector de onda en esta dirección, y aquí en este caso, en esta dirección, ¿sí? Sí, no, yo eso lo entiendo, pero Entonces, la pregunta es, ¿eso por qué no preserva las propiedades de simetría del cristal? pero el cristal, si yo hago un plano en esta dirección, también es simétrico, ¿no? O en esta dirección. Y como yo además de la simetría que tiene la geometría, le estoy poniendo una dirección preferencial cuando escojo el vector de onda. Ok. Entonces, tiendo a ver más la simetría respecto a estos planos que tracé. Sí, por eso, pero si yo excito el cristal en una dirección cualquiera, que ni siquiera corresponda a las propiedades de simetría, yo tendría que ver la simetría, ¿no? Ah, porque tú estás hablando ahí de que tú estás escogiendo el K, ¿no? Correcto, sí. Pero la pregunta es, esos modos
en principio tendrían que tener la simetría que obliga la función dieléctrica, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, o sea, si tú trazas un plano en esa dirección que tienes ahí, eso te demuestra que esa distribución es simétrica. Eso está bien. Pero la pregunta es, ¿y si yo excito con un vector de onda que no sea en esa dirección? Eh, en cada, pues, por ejemplo, yo no sé si aquí no, en este computador no tengo los casos, por ejemplo, en M que yo había graficado. Ah, pero lo Y mira pues, o sea, yo quisiera ver una gráfica de estas en otros valores de K para ver la gráfica cómo cambia, porque en principio eso debe detectar una forma simétrica siempre, ¿no? sí, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando escogía M, que es en esta dirección, ahorita no los tengo acá para mostrártelos porque estoy usando otro computador. Si la pones en esa dirección también es una dirección de simetría. Yo estoy diciendo en una dirección intermedia que no sea de simetría. Ok, ya. O sea, quiero que me hagas una gráfica de eso con con un modo que no vaya en las regiones de alta simetría del cristal. A ver qué ocurre. Vale, ok, listo. Entonces, bueno, una de las cosas importantes es la simetría eh, que podemos ver en estos casos. Y otra cosa importante que, digamos, nos dimos cuenta acá, era que nosotros habíamos estado, digamos, de cierta manera concentrados en el color del lápiz acá. No obstante, de todas maneras, la explicación que tienes no me satisface del todo. Quiero decírtelo muy claramente. Porque si el cristal tiene una simetría que no es en la dirección en la que estás perturbando, pero es una dirección de simetría del cristal, la teoría dice que el campo debe tener esa simetría. O sea que si yo establezco una simetría especular, por ejemplo, el eje X y el eje Y, como el cristal tiene esa simetría, el campo tendría que tener esa simetría. Hay que revisar eso bien. Sí, lo voy a mirar también en los modos típicos característicos, digamos, que a veces que miran en el Giovanopoulos y esto que también tienen. Sí, eh, pero así es. O sea, lo que se dice es si el cristal tiene una simetría, y los modos tienen que mantener esa simetría. Entonces no vería claro por qué, a pesar de que tú digas que estás excitando diagonalmente, eso está violando la simetría vertical o horizontal. ¿Me entiendes? sí, Ok. vale. Entonces, les decía que Tenemos nosotros, 7 minutos más. ¿cómo, profe? 8. Tienes 8 minutos más. ¿Vale? Bueno, nosotros habíamos estado concentrados en estas regiones eh, 0, A y B, pero ya mirando estos perfiles de intensidad, vemos que pueden haber regiones quizás un poco más difíciles de caracterizar, pero donde el campo se empieza a ver, digamos, de una manera más intenso, más relevante. Entonces, digamos, una de las cosas que queda pendiente por mirar también es las contribuciones, hacer un estudio similar al que se hizo anteriormente, eh, mirar la posibilidad de hacerlo en otras regiones donde el campo pueda ser más relevante. Eh,
en términos de simetría, también tengo la banda de arriba. No es en el mismo K, ¿cómo serían los perfiles espaciales para la banda superior? Otra vez esto ha empezado a titilar. Ustedes lo ven titilando, ¿cierto? No se ve. No se ve ni siquiera. Yo veo una página en blanco. Entonces está, a ver, vuelvo y cierro. Lo abro. Entonces acá, vamos acá, estaba mostrándoles los modos para la banda de arriba en los mismos dos vectores K y K', que son los del cono de Dirac. No, esto volvió a... Ay, Dios. No, siguió molestando. Acá. A ver qué pasa si yo tomo un pantallazo, un momento. Vamos a verles acá mientras tanto. Lo que les decía es, estos son los modos para los Ks de arriba, K y K', para la banda de arriba, digamos, la simetría de este caso es, de nuevo, Sigo sin ver nada, Eric. No sé. ya, No ya, hay. ya, sí, 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 sí. Dejar de compartir. Ya aparece, cuando dejo de compartir pantalla, deja de titilar. ¿Ya? ¿Estás viendo? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Entonces, estos son los modos para la banda de arriba, como les decía, en los puntos K y K'. De nuevo, acá en estos puntos, pues hay regiones diferentes a 0 y A y B, donde el campo pues es relevante y digamos, aquí habíamos tenido una discusión con el profe sobre las causas que producen la aparición del cono de Dirac, ¿sí? Y entre las discusiones que habíamos tenido era que parecía ser que la, la aparición del cono de Dirac se veía favorecida por, así como a veces en el GAC, por regiones estrechas, y en este caso los conos de Dirac también por regiones eh, de formas puntiagudas, que es como alrededor de los... La configuración que tenemos acá es estos círculos que están acá, son más o menos las posiciones donde están los círculos eh, del borde de la celda unitaria, y estas regiones de acá eh, son las regiones donde están los círculos que inicialmente yo les puse en la gráfica hacia el centro de la celda unitaria, los he desplazado hacia un poco hacia el borde y les ha aumentado su tamaño de tal forma que se tocan con el siguiente y se superponen. Entonces estos de acá son los círculos, forman una especie de 8, y ese 8 pues en su forma, en donde se unen, pues tienen unas regiones puntiagudas. Y los dos modos, tanto de la banda de arriba y de la banda de abajo, me están mostrando que en esas regiones, alrededor de esas regiones puntiagudas y estrechas, es donde se está
favoreciendo más el campo, la intensidad del campo eléctrico, o el campo de desplazamiento en este caso. Lo cual digamos, de cierta manera nos ayuda y nos propone, nos refuerza la idea de que la aparición del cono de Dirac puede estar debiéndose a esas características geométricas de regiones estrechas y puntiagudas, ¿sí? Eso, digamos, en cuanto a un poco tratar de explicar por qué, qué puede generar el cono de Dirac, porque en general hay varios trabajos que han intentado producir conos de Dirac con diferentes estructuras geométricas y siempre, por ejemplo, en estructuras bidimensionales, hay muchos casos donde se encuentran conos de Dirac, pero una vez se llevan a estructuras de slab, ¿sí? Donde la confinación en el eje Z no es, ya no tengo un cristal infinito en el eje Z, ahí en esos casos se perdía el cono de Dirac para esas otras estructuras. Entonces en un slab ha habido una dificultad en encontrarlos. Este es un caso muy particular y se vio necesario manipular muchos parámetros de la geometría para poder encontrar ese cono de Dirac. Entonces, ahí hay otra contribución en más o menos dar una idea de qué tipo de cosas puede producir el cono de Dirac, qué aspectos geométricos pueden dar origen al cono de Dirac. Y por otro lado, además de revisar cuáles eran las componentes espaciales de los modos espaciales de intensidad, también se hizo una revisión en base a cada una de las componentes cartesianas de esos modos espaciales, cómo era la contribución de cada uno de las fases en las componentes cartesianas, y con eso pues se hace una gráfica de este estilo donde los colores rojos indican una polarización elíptica positiva y los colores azules una región de polarización elíptica negativa. Y las regiones blancas, polarizaciones lineales. Digamos, esto desde la parte numérica responde un poco a la pregunta que hacía el profe de qué polarizaciones hay en los puntos, digamos, en los puntos de interés A y B, A, B y 0. Las polarizaciones serían circulares, positivas o negativas, y en el centro lineales, como si fuese un intermedio entre ambas cosas. Y también pues tenemos otras regiones importantes donde podemos encontrar unas polarizaciones circulares. Una idea del trabajo es tratar de elucidar desde el estudio de los campos electromagnéticos y de su polarización y su distribución espacial y direccionalidad, cómo puedo yo acoplar emisores. Y entonces, describir la polarización de cierta manera nos permite tratar de mirar qué papel juega la polarización, dependiendo del tipo de emisor que yo ponga y el decaimiento. Yo puedo controlar un poco cuál es la polarización con la que él emite en un punto y tratar de mirar si esa polarización tiene una correlación con el modo producido en alguna región diferente del espacio, que es lo que vamos a tratar de hacer de acá en adelante. Y pues en adelante lo que viene es, con estas caracterizaciones de los campos, construir una función de Green. Esto es para la parte de arriba, de nuevo. Vale, yo creo que podemos dejar allí por hoy. Continuarás en la próxima vez que se te asigne el seminario. Te agradezco mucho por el seminario. Pues Eric ha avanzado una cantidad de cosas. Todo esto hace parte de su trabajo de doctorado. Todos son resultados muy interesantes. Y yo creo que
seminario, que responda a él, pues debería continuar con el tema que viene tratando. Juan Pablo, ¿quién continúa en el seminario? Continúa John, que nos va a hablar sobre los modelos que están haciendo para el COVID en Colombia. Ok, eso es el próximo viernes, ¿no? El viernes es festivo, no sé si hacemos o lo dejamos para el 8. No, yo creo que sería bueno hacerlo, pero entonces no lo hagamos viernes y no lo que lo hacemos sábado. Sábado, ok. Sí, sábado puede ser a las 2:15 de la tarde. Yo estaba pensando, no sé qué te parece invitar a Boris para que él también hable de los modelos que están haciendo allí. Lo que pasa es que la otra vez invitamos a Boris y no asistió, pero pues se le puede enviar la invitación, no hay problema. Pero sería para que sea formal y hable, ¿no? Sí, entonces sería bueno abrir Okay. el seminario en 2, para que los dos... Sí. Vale, te agradezco mucho. Sí, Okay. yo quería, aprovechando que es festivo y que se va a cambiar, digamos, la fecha, proponerle al profe Boris cuál es la disponibilidad que él tenga, ¿no? También, Sí, para que sea más fácil Okay, que sí. asista. Sí, podría ser. Yo lo cuadro y les estaría avisando Perfecto. oportunamente. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todas y todos. Entonces estamos en contacto. Ya esta semana varios me contactaron para sus trabajos. Eso está muy bien. Los que no lo han hecho, por favor, repórtense para que podamos mirar, digamos, el estado de cada uno de los trabajos. Carlos, no sé si está todavía aquí. Carlos, ¿estás? Sí, profe, que estoy. Hola. Pues necesito que le digas a Jorge que si se puede reportar, que hace días no hablo con él, y en particular también a ti para que se reporten y pues reprogramemos las cosas. Sí, profe, es que estuve perdido porque te iba a escribir, pero ahorita estoy en un proceso para poder trasladarme a Ibagué. Y Ajá. como obviamente con todo el problema que hay, tengo que hacer estaba haciendo unos permisos legales y toda la vuelta que tengo que hacer porque como acá ando solo ya me desespero un poco, entonces estaba viéndose de alguna manera, ¿vale? Vale. Ya te están hablando las paredes. Eso es Algo así, entonces está... okay. No, perfecto, entiendo perfectamente la circunstancia, pero entonces traten de reportarse. Lo mismo Juan Sebastián, con los que no he hablado, con Jonathan, que no he hablado, con los que no he hablado, que hay cosas pendientes, por favor, repórtense. Bueno, les deseo una maravillosa tarde y un resto de semana muy agradable. Vale, profe, gracias. Cuídense Gracias a todos por escucharme. Camilita, buena tarde. Deiber, buena tarde. Gracias, Eric, por tu seminario. Jesús, muchas gracias. Joan, que no nos habló hoy, muy buena tarde. Jonathan, Juan Pablo Restrepo. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego a todos, que estén bien. Gracias.